A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una vez, Abraham Lincoln, en medio del conflicto entre esclavistas del sur y antiesclavistas del norte, a una mujer de aspecto frágil le dijo: Así que usted es la mujercita causante de esta guerra. Esa mujer era Harriet Beecher Stowe, ama de casa, religiosa puritana, que había emprendido la denuncia de las barbaries de la esclavitud. Para lograrlo, había escrito la historia de varias familias negras con un personaje central llamado Tío Tom. En esos relatos estaban clamorosamente denunciados todos los horrores de la esclavitud. Pero también en aquellas páginas, un sentimiento religioso puritano inundaba el ambiente y maniataba a los esclavos. Los esclavos y esclavas eran sometidos y humillados, nunca altivos, nunca decididos a luchar por sus derechos, y alentaban sus esperanzas siempre en la lectura de textos religiosos. Esta actitud de los esclavos frente a los déspotas blancos hizo que años más tarde los grupos de lucha por el poder negro en los Estados Unidos repudiaran la novela, dado que aparecían como incapaces para amarse y combatir la opresión. Inclusive la expresión Tío Tom se convirtió en insulto para los que no tenían agallas para combatir el racismo y las injusticias. En fin, pero más allá de las limitaciones ideológicas de esta obra, en su época fue el detonante para que el norte tomara conciencia de las condiciones de los esclavos en el sur y se iniciara la lucha por la dignidad humana. Herbert Beecher Stowe, el ama de casa puritana que se lanzó a escritora y que a su manera generó una guerra y aceleró la libertad negra, estaba muriendo un día como hoy, 1 de julio de 1896. Y aunque su nombre es casi anónimo, a pesar de su espíritu de resignación, su voz de denuncia sigue resonando en todos los tiempos. Las principales noticias del día. Titulares. Cristian Espinosa será el nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos. Caso Metástasis se queda sin juez. Felipe Córdoba presenta excusa ante una enemistad manifiesta. La Asamblea está lista para el segundo debate de las reformas derivadas de la consulta popular. En el segmento de opinión, la crisis eléctrica es más grave de lo que se informa. En política internacional llega el Talibán. Los editoriales serán de María Sol Borja, El problema con Alondra. Noticias del día. Cristian Espinosa será el nuevo embajador de Ecuador en los Estados Unidos. Este jueves 27 de junio del 2024, Estados Unidos anunció que concedió el beneplácito para que Cristian Espinosa ocupe el cargo de embajador plenipotenciario y extraordinario de Ecuador ante su gobierno. Así, Espinosa reemplazará a Ivonne Baque, quien dejó la representación frente al principal aliado de Ecuador el 8 de febrero del 2024 y fue a la embajada ecuatoriana en París. Desde ese entonces, la relación con la Casa Blanca no tenía un representante de alto nivel en Washington. En principio, el presidente Daniel Noboa intentó designar a Soledad Peña Plaza, de 30 años, como embajadora del Ecuador en Estados Unidos, pero no cumplía el requisito de la edad. Incluso el oficialismo intentó sin éxito reformar la ley en la Asamblea para viabilizar ese cambio. Espinosa es un funcionario diplomático de carrera desde 1987, siendo especialista en multilateralismo, comercio internacional y negociaciones comerciales. Ha sido representante de Ecuador ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra y en Nueva York. Dentro de la Cancillería también ha desempeñado funciones como viceministro de Relaciones Exteriores, director de Relacionamiento Interinstitucional y encargado de la sección económica. El nuevo embajador en Estados Unidos fue jefe negociador del Ecuador para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos, además de ser un académico. El caso Metástasis se queda sin juez. Felipe Córdoba presenta excusa ante una enemistad manifiesta.
Una vez que el conjuez Julio Inga de la Corte Nacional de Justicia aceptó este viernes 28 de junio la excusa planteada por el juez nacional Felipe Córdoba ante una enemistad manifiesta e evidente, el denominado caso Metástasis se queda sin magistrado que conozca la causa. La decisión fue tomada luego de que se determinara que se han justificado los presupuestos para configurar la causal de enemistad manifiesta definida en el artículo 572.8 del Código Orgánico Integral Penal. Aceptada la excusa de Córdoba, el conjuez Inga dispuso que se remita un oficio al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, para que, mediante sorteo respectivo, llame al conjuez o conjueza que corresponda para que continúe con el conocimiento y tramitación de la causa en la que se investiga el delito de delincuencia organizada, parte del conocido como caso Metástasis. Este proceso penal se queda sin juez a menos de 2 semanas de que se realice el 15 de julio próximo, desde las 9 horas, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 52 personas investigadas, entre ellas Wilman Terán, ex juez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura, el empresario Daniel Salcedo, Mayra Salazar, ex comunicadora institucional de la Corte del Guayas, entre otros jueces, exjueces, funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio, fiscales, policías y peritos. Atención, la Asamblea está lista para el segundo debate de las reformas derivadas de la consulta popular. El presidente de la Comisión Ocasional encargada de tramitar las reformas de la consulta popular del 2024, el socialcristiano Carlos Vera Mora, informó que ya hay fecha para el segundo debate de la ley para la aplicación de la consulta popular y referéndum 2024. El 21 de abril del 2024, con excepción de las preguntas sobre el arbitraje internacional y el trabajo por horas, los ecuatorianos se pronunciaron en favor de la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa, entre ellas 5 preguntas de referéndum. Estas aterrizaron en la Asamblea Nacional para que, según constaba en los anexos de las preguntas de la consulta, tramite y apruebe las reformas en un plazo máximo de 60 días. Esto pese a que el legislativo se autoimpuso la meta de realizarlo en 45 días. El primer debate del proyecto de ley para aplicar las reformas aprobadas en la consulta popular se realizó el 10 de junio del 2024, mismo que sirvió para que los legisladores propongan modulaciones a lo tramitado por la Comisión Ocasional Multipartidista. El presidente de la Comisión Ocasional, el socialcristiano Carlos Vera Mora, adelantó ante los medios legislativos que el segundo debate del proyecto de ley sobre las reformas de la consulta popular será el martes 2 de julio del 2024. De acuerdo a la estimación del legislador, las reformas se aprobarán 2 días antes de que se cumplan los 60 días de plazo que dictaba la consulta. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Daniel Falconi, viceministro de Finanzas, para hablar sobre el impacto por el incremento de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. Escuchemos qué es lo que dijo. Este proceso que está desplegando el gobierno nacional, que arrancó a partir de la medianoche del día de hoy, ya nos da un camino para poder ir haciendo este proceso de igualar los precios al contexto internacional. Y claro, la reducción o la eliminación de esa brecha del precio de venta con lo que cuesta la generación de los hidrocarburos para el país es un proceso que tiene que irse generando de forma paulatina. Ahora, ya empezó también el plan de compensación y el primer pago anticipado ya se hizo justamente ayer, casi $1 millón. Sí, exactamente. Mire, el día de ayer nosotros desde muy temprano en la mañana trabajamos en conjunto con el MTOP y también con el MIES para poder cargar la información de todos los beneficiarios y en las primeras horas de la mañana ya se realizó esa transferencia de ese bloque de información. Es un reporte del primer grupo de personas que hicieron el registro. Me parece que es un total de 20,000 beneficiarios que lograron hacer la carga de la información y eso es el equivalente al casi $1 millón que se transfirió el día de ayer. El dato es, según el gobierno, el comunicado de la Secretaría de Comunicación, 24,259, de los cuales 22,269 son taxis, carga liviana mixta 1,348, tris y motos 642, por $957,840,000. Hablemos de las cifras, de lo que va a dejar este año, en lo que resta de este año, porque se implementa esto en la mitad de año.
Entonces, las expectativas, ¿cuáles son de recaudación, de ahorro y de gasto en el plan de compensación? Mire, en el plan de compensación, considerando un universo de 84,000 vehículos, porque aquí la disposición es justo eso, ¿no es cierto? No hablamos de personas naturales, sino de vehículos, y con una diferencia del precio del petróleo, como estamos viendo, 26 centavos. Si se llega a hacer el registro completo y se puede también tener este proceso de las personas que demoren en hacer el registro puedan cobrarlo de forma acumulada, se espera que el impacto para el presupuesto general del Estado en la asignación de recursos sea más o menos 35 millones de dólares. Esa es un poco la proyección. Ese es el espacio presupuestario que se ha diseñado para la aplicación de esta medida en primera instancia. La segunda parte también corresponde a la incorporación de las 40,000 familias dentro de los bonos que maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahí el trabajo que nosotros tenemos que hacer es, en conjunto con el MIES, esa definición de qué tramos se están incorporando para tener ya el impacto fiscal definitivo. Entonces depende de esa valoración. MIES ya tiene la información del público objetivo y la idea es identificar en qué bonos tiene que calzar cada una de las poblaciones específicas. Y por el lado del ingreso, si es que uno toma en consideración que son 6 meses del año, los precios del petróleo parecería que estarían estables, entonces nos deja una proyección de tener al menos unos 250, 300 millones de dólares en ingresos por la aplicación de la política. Son las 8:39, estamos hablando con Daniel Falcón Íñiguez, viceministro de Finanzas. Señor viceministro, buenos días. Y a propósito del impacto, ¿cuál va a ser el impacto para la gente en economía? ¿Se prevé que pueda subir, por ejemplo, la inflación a través de esta eliminación parcial de los subsidios o no? ¿No es un impacto mayor lo que se espera? Mire, en primer lugar hay que tomar en cuenta que el cálculo del índice de precio del consumidor, que es el que nos genera el dato de la inflación, considera el consumo promedio de los hogares de la economía ecuatoriana. Y en ese sentido, el consumo de combustibles y transporte sí entran como una parte de la canasta básica de las personas. Pero aquí hay que hacer una pequeña división y creo que es muy importante. El transporte que estaba siendo objeto del proceso específico va a ser el transporte personal y el transporte público que tiene asociación con el consumo de gasolina. No se está cambiando precio de diésel, entonces no hay motivación para que la transportación que utiliza ese combustible tenga afectación en precios. Y por supuesto, cuando uno cambia un precio, va a tener una incidencia en la inflación. Y sobre el punto específico de cuánto puede impactar la inflación, el proceso de hacer la compensación para transporte ayuda muchísimo a contener ese proceso. Pero independientemente de eso, claro, las familias que sí hacen transporte privado van a tener precios mayores, entonces sí va a haber un efecto en inflación. Algunas informaciones preliminares de trabajo con el MEF acá internamente con el Viceministerio de Economía nos mencionan que la inflación podría tener un efecto de 0.3% por todas las medidas de contención y mitigación que se pueda generar. Natalia Salazar, abogada de la familia Villavicencio, en Radio Sucesos habló sobre las amenazas durante la audiencia de juicio por el crimen de Fernando Villavicencio. Escuchemos la nota. Efectivamente, el último día que se llevó a cabo la segunda reinstalación de la audiencia de juicio, en la fase intermedia de esta diligencia se suscitó un incidente a raíz de que uno de los procesados a través del chat de la plataforma Zoom, plataforma a través de la cual se están compareciendo los procesados a la diligencia de juicio, se permitió escribir un mensaje completamente amenazante y hostil en contra de mis defendidas. Sin embargo, este particular se puso oportunamente en conocimiento del órgano jurisdiccional, quienes tomaron unos minutos para deliberar y resolvieron solicitar a la administración de la cárcel el bloqueo de este chat. Ahora, esto es grave porque pasa a vista y paciencia del SNAI y en plena audiencia. Por supuesto, en primer lugar, es una completa falta de respeto en contra del órgano jurisdiccional y también en contra de los sujetos procesales que estamos compareciendo a un acto tan formal como lo es una audiencia de juzgamiento. Queda evidenciado la falta de acción y de control por parte de las administraciones de las cárceles. O sea, les dejan conectados a las computadoras a los procesados para que comparezcan vía telemática y les dejan a su libre albedrío, lo que no es correcto.
Así es. ¿Cómo ha ido estos 2 días de audiencia, doctora Salazar? ¿Qué nos puede comentar sobre lo que se ha dicho, sobre lo que dice Fiscalía, en fin, lo que dicen las partes? Cuéntenos su apreciación de todo esto. Se ha llevado a cabo una evacuación probatoria bastante fructífera. Nosotros confiamos en la actuación del Ministerio Público a través de la agente fiscal que ha tenido a cargo la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Confiamos además en el recabo de todos los indicios y elementos de convicción que actualmente se están practicando como prueba en la audiencia. Se han practicado testimonios tanto de peritos como de testigos presenciales del lugar de los hechos. Una de las pruebas que ya han sido evacuadas en el primer día de instalación de la audiencia de juicio y que ha sido ya bastante sonado en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional es el testimonio anticipado del testigo protegido. De este testimonio anticipado se ha develado información que ha sido interesante, también medular dentro del caso, como por ejemplo el costo que habría tenido la vida de Fernando Villavicencio, $200,000, refirió el testigo protegido. Queda develado también la participación de otros individuos en el caso que actualmente no están vinculados en este juicio por asesinato, como es el caso de alias Chino Honda, que no es sino Darío Suárez, quien habría tenido una participación, al igual que Laura Castillo Belín, en la logística, distribución, obtención de armamento, indumentaria y demás implementos para la consumación del ilícito. Dentro de la práctica probatoria que se ha llevado a cabo, se ha dilucidado además nuevamente la falta de control dentro de los centros de rehabilitación social. Es el caso que el día de los hechos, el 9 de agosto del 2023, de uno de los indicios recabados, que es un teléfono celular marca iPhone perteneciente a Johan Castillo López, quien falleció ese mismo día en la unidad de flagrancia debido a un disparo que recibió en su cuerpo. Sin embargo, de la pericia de extracción de información que se hace de este dispositivo, las autoridades concluyen, y no solo que concluyen, sino que a través de las pericias se logró demostrar que era Angulo, alias el Invisible, en ese momento privado de su libertad en la cárcel de La Tacunga, quien dio la orden final de asesinar a Villavicencio, desde la celda en donde se encontraba privado de libertad. Es decir, que los líderes de las grandes mafias delictivas siguen dando órdenes desde las cárceles para que la criminalidad actúe en las calles. En Impacto Informativo estuvo Javier Palacios, constitucionalista, para hablar acerca de la elección del defensor público. Escuchemos qué es lo que opina. A ver, lo que hace el Pleno me parece que es lo correcto desde el punto de vista jurídico en no acatar la decisión de la Comisión Ciudadana, que creo que es importante aclarar que la Comisión decidió desconocer lo que resolvió el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, arrogándose competencias que no tenía, y luego revivir la calificación de un postulante que ya había sido excluido. Esto, la comisión no tenía competencia, la comisión tenía competencia únicamente para emitir calificaciones. Desde lo jurídico ahí me parece bien, y de allí la designación del doctor Morales me parece que es la consecuencia de simplemente la exclusión de todos los otros postulantes. Él era el que restaba en la designación. Lo que se le cuestionaba principalmente al doctor Morales era la supuesta inhabilidad que tenía para ejercer el cargo. Yo discrepo de aquello y voy a explicar por qué. El doctor Morales, lo que entiendo, había vendido la renuncia en su momento cuando era inclusive, creo, servidor judicial. Cuando usted vende la renuncia para reingresar al sector público, tiene que cancelar el valor que percibió a título de indemnización. Esta inhabilidad... Eso es lo que dice la normativa, porque es necesario tener muy claro aquello. Se supone que cuando alguien vende la renuncia, no puede reingresar al sector público. Puede hacerlo, la norma lo que le dice es que usted puede hacerlo siempre y cuando devuelva lo que percibió. La indemnización que cobró. Efectivamente, indemnización que cobró. Pero esta inhabilidad, en todo caso, y que luego explicaré por qué no creo que es aplicable al doctor Morales, pero de ser aplicable, era únicamente si él resultaba designado.
no era una inhabilidad para concursar, porque él no habría podido regresar el dinero que recibió si no era designado defensor del pueblo, defensor público, perdón. No tenía sentido. Él en todo caso debería reintegrar este valor al Estado cuando se vaya a posesionar y sea formalmente un servidor público. Pero además es importante señalar, Edgar, que la situación de cuando él vende la renuncia y en este cargo es un cargo de nominación directa que de periodo fijo, no tiene esta inhabilidad. Es el mismo caso del doctor Fausto Murillo, quien también vendió su renuncia cuando fue juez del Tribunal de lo Fiscal y pudo ser vocal del Consejo de la Judicatura. De hecho, el Ministerio del Trabajo, en el caso de él, hizo un informe e inclusive hubo una acción constitucional que le terminó dando la razón. Entonces tenía estas circunstancias que en mi opinión no le impedían al doctor Morales serlo, y al final del día, al parecer, ya está designado. Ahora finalmente restará que la Asamblea sea quien lo posesione. El doctor Morales, o bueno, en los registros de la Contraloría, aparece ya en la tarde de ayer el doctor Morales aparentemente con su nuevo cargo. Eso llamó muchísimo la atención y ese fue el antecedente para la sesión del Consejo de Participación Ciudadana que tuvo lugar a partir de las 7:30 de la noche. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Porque ahí surgieron algunos resquemores. Seguramente él ingresó alguna solicitud o hubo alguna, no sé si ya inclusive intento de llegar a un acuerdo de pago para efectos de la devolución, y por eso reflejó en Contraloría aquello. Pero más allá de esto, que digamos, sí es algo que de cierta forma salta algunas alarmas, algunas alertas sobre el tema. En cuanto a la inhabilidad legal, él, en mi opinión, más allá de que no la tiene, pero si se le aplicaría lo que prevé la LOCEP, él debería pagar previo a la posesión. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. La crisis eléctrica en Ecuador es mucho más grave de lo que se informa. Con el retorno de los odiosos apagones, los ecuatorianos volvemos a sufrir las consecuencias de decenas de años de descuido del sector eléctrico nacional, al que se lo ha manejado como fuente de enriquecimiento ilícito de un grupo de inescrupulosos sujetos que han rotado por todos los cargos de importancia en los organismos de manejo, control, así como en las empresas de distribución. Todos quienes, por distintas circunstancias, se han acercado a esa penosa realidad, saben que lo expresado es cierto y que ese grupo de técnicos y ejecutivos siguen hasta la fecha mangoneando una crisis que le causa a cada ciudadano, a más de las consabidas molestias, muchísimos daños, perjuicios, así como incalculables pérdidas constantes. El Ecuador vive en medio de un círculo vicioso de engaño criminal, negligencias culposas, dolosas, inseguridad jurídica, así como de un entrampamiento en la contratación pública que ayuda a que la perversa manipulación de los multimillonarios intereses que medran del caos siga operando. El entonces candidato presidencial de Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, en el primer debate de primera vuelta, sostuvo que era indispensable invertir no solamente en la generación eléctrica, sino en el mantenimiento de todo el sistema, poniendo énfasis en la transmisión. El día 19 de junio de este año, a eso de las 15:20, el Ecuador se apagó, generando un monumental caos que incluyó la abrupta paralización de la operación del metro en la capital de la República. Las autoridades informaron que se debió a un fallo en la línea de transmisión que provocó la caída del sistema en cascada. Luego del apagón nacional, se informó que varias centrales hidroeléctricas no estaban operando por la gigantesca cantidad de sedimentos
provocado por un invierno que desborda ríos, daña infraestructura vial, destroza puentes y pequeños poblados con pérdidas de vidas humanas. El crudo invierno acarrea por los ríos enormes troncos, palos y piedras que ponen en peligro el normal funcionamiento de las turbinas de generación hidroeléctrica. Entonces, nos quitan la luz por falta de lluvias, pero también se raciona el servicio por exceso de las mismas. El déficit de energía eléctrica que afecta a nuestro país demanda del gobierno nacional y de la institucionalidad en su conjunto una reacción urgente con la adopción de medidas emergentes como la contratación de sistemas móviles o generadores de tierra que funcionen con combustible que el país tenga a mano y que ofrezcan las condiciones necesarias para que no exista falta de seguridad y continuidad en el servicio y sistema eléctrico nacional. En el mes de enero del año 2006, en idénticas condiciones de crisis, el país necesitaba con enorme urgencia contratar barcazas. Después de una licitación se contrató a la compañía Termoguayas Generation S.A., suscribiéndose un contrato de concesión específica para la generación de energía eléctrica. La empresa de capital español operó sin contratiempo, hasta que, por medio de una sabatina, en octubre del 2016, Correa ordenó la cancelación unilateral e ilegal del contrato, dándose origen a una reclamación tanto en el país como en el exterior, que en su momento desnudará la forma irresponsable como las autoridades del sector trataron este tema, que le costará al Ecuador multimillonarias indemnizaciones. En el Ecuador, nada será viable si no entendemos que la principal de todas las seguridades que debemos recuperar para siempre es la seguridad jurídica. La Constitución de la República, en su artículo 82, establece que el derecho a la seguridad jurídica se basa en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. La seguridad jurídica se entiende como la certeza práctica del derecho y se traduce en la seguridad de que se conoce lo previsto como lo prohibido, lo permitido y lo mandado por el poder público respecto de las relaciones entre particulares y de estos con el Estado, de lo que se colige que la seguridad jurídica es una garantía que el Estado reconoce a la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean violentados, y que en el caso de que esto se produzca, se establezcan los mecanismos adecuados para su tutela. Siendo la seguridad jurídica la piedra angular del derecho, la inexistencia de la misma determina que cualquier empresa nacional o del exterior piense 100 veces a la hora de suscribir un contrato con el Estado ecuatoriano. El país exige a gritos a su Asamblea Nacional una modernización de los sistemas caducos de contratación pública. Se hace además necesario reconocer no solamente la caducidad de la vieja estructura legal, sino también el fracaso de organismos como el CERCOP. Si no hay la capacidad de estructurar nuevos cuerpos normativos que viabilicen con controles necesarios, claro está, la suscripción de contratos emergentes, el país no podrá resolver problemas tan graves como es precisamente el caso del déficit de generación eléctrica. A estas alturas, el gobierno nacional ya debía haber cerrado algún contrato para garantizar el suministro de energía eléctrica para la temporada de estiaje. Ojalá esté equivocado y todo haya fluido de una manera legal, técnica y sobre todo transparente, con apego estricto a una seguridad jurídica que, mientras le siga siendo esquiva al Ecuador,
su desarrollo no estará garantizado. Global Hoy con Alan Carney. Llega el Talibán. El terror no es ajeno al Caribe, es más, se podría afirmar que es un viejo conocido con unos antiguos antecedentes. El régimen que Rafael Leónidas Trujillo estableció durante 31 años en la República Dominicana, desde 1930 a 1961, sería el arquetipo de las dictaduras caribeñas basadas en el uso despiadado del terror para la intimidación de la sociedad y su dominación por el paralizante y perpetuo miedo a las policías secretas, a la tortura, la humillación y el asesinato. La fiesta del chivo, la enorme novela de Vargas Llosa, nos permite entrever la naturaleza vil y perversa del tirano y cómo el insidioso terror se extiende como una niebla sobre el país. A su imagen florecerán otros tiranos, la familia Somoza en Nicaragua, el general Ubico en Guatemala y especialmente el general Batista en Cuba, todos cultores del terrorismo de Estado para mantenerse por largo tiempo en el poder. En 1957, un nuevo tirano se entroniza en Haití para añadir al terror ya tradicional del garrote y de la bala otro tipo de miedo, sutil pero no menos terrible, basado en el manejo psicológico de la superstición del vudú y otras prácticas mágicas ancestrales, muy eficaz en una población carente de la más elemental educación. François Duvalier, Papadoc, con sus paramilitares tontons, se queda en el poder hasta su muerte, 14 años después, dejando a su hijo, Baby Doc, a Haití como herencia. Este, sin las capacidades de su padre, asciende a la presidencia vitalicia a los 19 años, quedándose en el poder hasta 1986, un régimen de 30 años de saqueo y oprobio en el más pobre país del hemisferio. Los efímeros gobiernos democráticos que suceden a las dilatadas dictaduras verá aparecer a un nuevo actor, mucho más sofisticado, en el uso del terror y la represión para asegurarse indefinidamente el poder. El derrocamiento de Batista en Cuba en 1959, hace 65 años, origina a la dictadura actual, inspirada y sustentada en medio de la Guerra Fría por el peor aparato represivo de la historia, el Imperio Soviético, que apenas 6 años antes, en 1953, se había librado por su muerte de uno de los más notorios asesinos seriales que haya visto el mundo, José Stalin. De lo que nunca pudo librarse, sin embargo, es de la omnipresente policía secreta, la KGB, un instrumento de terror indispensable para el tipo de régimen implantado en la Unión Soviética en 1917, que para el momento en que Cuba cae en su órbita, tenía ya 42 años de existencia y de experiencia en el uso del terrorismo desde el poder para mantener subyugado al pueblo ruso, que por otra parte nunca ha conocido otra forma de vida. Los gulags soviéticos son la extensión a escala industrial del artesanal destierro siberiano que los zares imponían a sus contradictores, y la policía secreta del zar, la Ojrana, que para 1917 había cumplido ya 40 años de represión, es heredada por quien la convertirá en el aterrador instrumento de la dictadura impuesta desde 1917, Lenin, con la inestimable colaboración de Dzerzhinsky, que impone el terror revolucionario a la recién nacida Unión Soviética. Con semejante partero,
poco más se podía esperar, y con el advenimiento de Stalin a la brutalidad ideológica se le une la crueldad del psicópata. Esa es la institución esencial del socialismo real, el centro de su concepción política de la sociedad y garante de su permanencia indefinida en el poder, el que es instaurado desde el primer día en esa Cuba que creía haberse liberado del tirano. No tenían idea de lo que significa una tiranía en serio, no unos meros apaleadores, sino un aparato profesional que investigaba con todo rigor la postura, desarrollaba venenos de alta gama, como se diría hoy, para eliminar sin dejar rastros a sus opositores. El laboratorio para tales inventos lo crea ya Lenin para que sea Stalin quien lo impulse con entusiasmo. El temido G2 cubano se estructura a imagen y semejanza del modelo soviético adecuado a la realidad del trópico. El gulag siberiano es reemplazado por el presidio tropical, donde la tuberculosis o el tifus son reemplazadas por el paludismo o el dengue, manteniendo, eso sí, la dieta a los mínimos posibles. La eficacia de la represión ideológica que fue desarrollada por la URSS queda demostrada por la persistencia de los regímenes que la han adoptado, como Cuba, Corea del Norte o China. Las dos últimas llevan ya 75 años con el modelo, el tiempo que casualmente duró la Unión Soviética, seguidos por la primera con 65 años. Hoy, desde Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega ha sabido conjugar la técnica represiva soviética adaptada al trópico con el uso de la superstición y la magia, con la pareja presidencial fungiendo de sacerdotisa de un extraño sincretismo maya y africano, la noticia nos cuenta de un evento insólito, con el establecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno talibán de Afganistán, casi como abrir una embajada en el califato de al-Baghdadi en Irak, el que se dedicaba hasta su final a decapitar infieles vía internet, al robo de tesoros arqueológicos de los museos iraquíes, a esclavizar sexualmente a niñas y mujeres yazidíes, luego de exterminar a sus parejas o padres en un genocidio atroz. El fundamentalismo talibán no se distingue más allá de tecnicismos teologales, mucho que se diga del fundamentalismo de ISIS, y la brutalidad y el terror han sido connaturales a su concepción. La subyugación de la mujer, a la que se considera incapaz al punto de ser representada siempre por su esposo o a falta de éste por su padre o hermano, está en el centro de su ideario, así como la prohibición para su educación y el uso obligatorio de burkas, velos o cualquier vestidura que las oculte si salen de casa necesariamente vigiladas por algún pariente masculino. Hablamos de unos fanáticos que flagelan en público adúlteras y adúlteros, que mutilan como parte de su ley islámica, que excluyen absolutamente a los que no profesan su fe, persiguiéndolos para exterminarlos, como es el caso de los házaras en Afganistán. Tal como los fanáticos de ISIS se dedicaran a destruir las expresiones de unas culturas preislámicas extraordinarias en Irak o en Palmira, los talibanes destruyeron los monumentales budas de Bamiyan durante su primer gobierno a cañonazos. Ya durante el sainete de la posesión de Ortega tras su último fraude, como delegado de la teocracia iraní, asistió su vicepresidente, cuya captura internacional está pedida por el gobierno argentino por su participación en el atentado terrorista contra la Mutual Judía en Buenos Aires, que dejó más de 80 muertos, como autor intelectual.
El Ortegato se vuelve la puerta para el ingreso al hemisferio de los cultores del terror por excelencia, en línea con los cálidos lazos que Venezuela había ya establecido con Irán y con Hezbolá. Ahora sí podemos decir que estamos al día con los más connotados terroristas del mundo. Muchas gracias. Editorial. El problema con Alondra. María Sol Borja, primicias. El retiro de la visa a Alondra-Santiago ha despertado pasiones, demasiadas para un país tan polarizado y tan roto por la violencia, la impunidad, la falta de institucionalidad y de garantías, la desigualdad. Y no es para menos, no se trata de una simpatía o antipatía personal hacia ella, se trata del ejercicio de los derechos y libertades en una democracia. Unos conceptos que no son un bonito poema, son unas garantías que todos debemos proteger. Pero en una sociedad tan polarizada, incluso pretender exponer preocupaciones y argumentos es convertirse en blanco de ataques, insultos y descalificaciones que desnudan a una sociedad que no está acostumbrada a debatir ni disentir sin enemistarse, una sociedad con serias dificultades para aceptar el cuestionamiento y la crítica y también para hacerlas desde la argumentación y el respeto, evitando atacar a la persona sino sus prácticas o ideas. Vivimos en una sociedad que encierra el debate en la burbuja de las redes sociales, en donde la opinión y la información pueden volverse una mercancía que se compra y se vende a través de granjas de trolls pagados para atacar, descalificar, mentir y deslegitimar a periodistas y defensores de derechos. El objetivo deja entonces de ser, por ejemplo, la legítima exigencia de un mejor periodismo, una información de calidad o una opinión argumentada, para convertirse en una simple voluntad de destruir al otro. En una democracia es fundamental que haya diversidad de voces y de líneas editoriales, de posiciones políticas y visiones del mundo. Es anacrónico pretender que los periodistas estén exentos de influencias ideológicas, incluso partidistas. Como cualquier ciudadano, un periodista tiene un bagaje propio, simpatías y antipatías. Lo deseable sería que esas pasiones personales no los cieguen al punto de convertirlos en militantes, algunos conscientes, otros no, de partidos, gobiernos o poderes. Pero eso también puede pasar. En un mundo diverso hay periodistas diversos, buenos, malos, valientes, sensatos, viscerales, intolerantes, simpáticos, necios, rigurosos, descuidados, curiosos, cómodos, groseros, vulgares, amables, acuciosos, informados, rencorosos, ecuánimes, equilibrados, sesgados, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que hay variedad de médicos, abogados, políticos y empresarios, no hay gremio alguno que sea una masa homogénea. Los periodistas, por supuesto, tienen un espacio de poder importante porque manejan información y sus palabras, opiniones y reportajes tienen un impacto en la sociedad, por lo que la responsabilidad de su trabajo es enorme. Pero también hay que poder ver al periodismo y a quienes lo ejercen lejos del romanticismo que pretende que sean seres perfectos, infalibles y sin la menor influencia del mundo externo. Hay que aceptar que en democracia todos los periodistas tienen cabida, los que gustan y los que no, los que son cercanos a los poderes, los que se pelean con ellos, los complacientes y los inconformes, los que no tienen nuestra visión del mundo y los que no la tienen. Y aceptar eso nos obliga, del otro lado, a reconocer también que a buena parte de los ciudadanos no les gusta el periodismo que narra una realidad diferente a la suya. Muchos eligen al medio o al periodista con el que comparten sesgos, el que reafirma su visión del mundo, y les incomodan aquellos que la desafían, la cuestionan o simplemente la niegan. En esa jungla de diversidad está la democracia. Lastimosamente, en un país de tan frágil democracia, hemos asistido a abusos contra la prensa, sobre todo con la que desafía. Abusos que muchas veces son aplaudidos por los simpatizantes del poder de turno. Por eso, el problema con Alondra, en realidad, es la ejemplificación del problema que muchas veces los poderes tienen con el ejercicio de la libertad de expresión cuando sienten que sus efectos los toca. Hemos visto ataques de forma burda,
rompiendo periódicos en cadena nacional o entablando juicios en contra de periodistas. Otros, en cambio, lo hacen en forma taimada, presionando medios para que cierren programas o buscando con todo el poder del Estado algo que pueda servirles para silenciar esas voces, el retiro de una visa, por ejemplo. El problema evidente es la incomprensión de los gobernantes sobre el rol del periodismo, la necesidad que parecen tener de controlarlo todo, incluyendo a los periodistas que consideran sus enemigos. En el fondo parece que los temen, y hay razón para ello. El buen periodismo hace tambalear a los poderes. Esto no quiere decir que los periodistas estén exentos de errores o que su trabajo no esté sujeto al cuestionamiento y a la crítica pública. Si un poder nos dice que un periodista ha cometido un delito y eso es un pretexto para silenciar su voz, debemos por lo menos levantar suspicacias. Eso no significa que quien ejerce el periodismo puede usar el oficio para pretender blindarse con una inmunidad inexistente. Aún así, no podemos de alertar el peligro de aplaudir los abusos contra periodistas cuando se cometen desde la más alta esfera del poder. La sociedad debe respaldar no solamente al periodismo, sino a la diversidad de voces que lo ejerce, incluso las más estridentes, las menos convencionales o las más incómodas, y eso no siempre es sencillo, porque el periodismo es un intangible. Podría parecer que no es necesario, que si desaparece no pasa nada, que es más, estorba. No es así. Un país sin periodistas diversos es un país destinado al silencio, a la opacidad, al miedo y sometido a la difusión de una única verdad en cadena nacional o viralizando irrelevancias en TikTok. María Sol Borja, Primicias. Noticias internacionales. Tensión en Serbia tras la prohibición de un festival que promovía la cultura de Kosovo. La policía serbia ha prohibido un festival que promueve el intercambio cultural con Kosovo, todo después de esta manifestación organizada por grupos de extrema derecha. Los agentes en Belgrado han alegado motivos de seguridad para suspender el evento, diciendo que quieren evitar peligros para la integridad de las personas y el orden común. La prohibición del festival llega tras el estancamiento de las conversaciones en Bruselas para normalizar la relación entre ambos países. Los líderes de la Unión Europea llegan a un acuerdo sobre los altos cargos, Ursula von der Leyen, Antonio Costa y Kaja Kallas. Los líderes de la Unión Europea deciden los altos cargos para los próximos 5 años. Ursula von der Leyen ha sido propuesta como presidenta de la Comisión Europea para un segundo mandato. El ex primer ministro portugués, Antonio Costa, será presidente del Consejo Europeo y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, representante de la política exterior de la Unión Europea. Von der Leyen ahora será presentada al Parlamento Europeo, donde necesita que 361 eurodiputados voten por ella para conseguir la reelección. I would plain and simply like to express my gratitude to the leaders who endorsed my nomination for a second mandate as President of the European Commission. And I'm very honored and I'm delighted to share this very special moment, hopefully soon on screen, Antonio Costa, but also my dear friend Kaja Kallas. Sin embargo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su gran descontento con el proceso y dijo que no tenía plenamente en cuenta el ascenso de partidos de la extrema derecha como el suyo en las elecciones al Parlamento Europeo. Se ha abstenido con la nominación de von der Leyen y votó en contra de la nominación de Kaja Kallas y Antonio Costa, un rechazo que anuncia nuevos debates en la Unión Europea. Indeed, Giorgia Meloni abstained, and I think it is very important to work well in the European Council with the Prime Minister, with Italy, like with all other member states. So this is a principle for me which I followed all the time. The next hurdle for Ursula von der Leyen is the trickiest. The votes in the European Parliament for her re-election are wafer thin and nothing is guaranteed. She said she wants to work with the coalition of the Greens, the Socialists and the Liberals, but she'll likely have to look further afield
to potentially the far right, led by Giorgia Meloni, which will upset the coalition. It's a secret ballot, and if she loses by even one vote, it appears there is no plan B. Shona Murray, Euronews, Brussels. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país.
Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.